Hay una explosión de interés por lo sobrenatural, la nueva era, el espiritismo, el ocultismo, el satanismo, brujería, asuntos sobrenaturales. Si vas a una librería importante encontrarás más de 200 títulos sobre estos temas y algunos están entre los más vendidos. No hace mucho la cadena de televisión NBC o NBC en los Estados Unidos emitió un programa de entrevistas a personas que decían haber tenido contacto con sus seres queridos que habían muerto. Afirmaban que sus seres amados vivían en un mundo espiritual. La pregunta es, ¿qué le sucede a la persona cuando muere? ¿Hay vida más allá de la vida? ¿Podemos hablar con nuestros seres amados que han muerto? Vamos a investigar este tema, lo vamos a abordar con oración, pero Dios nos ha de hablar claramente por su palabra. Porque los musulmanes creen que van al cielo, al paraíso o al infierno, un lugar ardiente y horrible. Los budistas, por su parte, creen que hay varios niveles de existencia y una serie de cielos y otra de infiernos. Los hinduistas creen en la reencarnación y en el nirvana. Los que alcanzan el nirvana se vuelven parte del cosmos. Las religiones africanas creen que el alma viaja a lugares distantes y las almas de los muertos entran en un mundo espiritual invisible. Los cristianos creen que todos van al cielo o al infierno o que duermen en la tumba hasta el día de la resurrección. Ahora, ¿cómo saber la verdad acerca de la muerte? Déjame contarte una historia. El obispo Pike se encontraba muy atribulado después que su hijo se había suicidado. El joven se disparó en la cabeza en la ciudad de Nueva York en 1966. 2 semanas después de la muerte, el obispo notó que todos los relojes del departamento de su hijo se habían detenido a las 8:19 en punto, exactamente al momento del suicidio. Y el obispo Pike llegó a la conclusión de que su hijo intentaba contactarse con él. Buscó un médium espiritista, quien lo puso en contacto con su supuesto hijo. Pike le preguntó a su hijo cómo era la vida del otro lado. Supuestamente, éste le dijo, «La vida es maravillosa aquí». «¿Qué me puedes decir de Jesús?», le preguntó el padre. «Oh, Jesús está aquí, pero no es más que un buen hombre. Es uno de los profetas, no es divino, sino humano». Desde ese momento el obispo se entregó al espiritismo y a los fenómenos psíquicos. Había fracasado en hacer de la Biblia su autoridad final. Por eso, no había nada que le impidiera creer esas manifestaciones sobrenaturales. Descansaba en sus sentimientos y confiaba en los sentidos de la vista y el oído. Qué triste que el obispo Pike ignorara las palabras del profeta Isaías, inspiradas por Dios en Isaías capítulo 8, versículo 19. «Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos?». En otras palabras, Dios dice que necesitamos confiar en Él y en su palabra para tener información sobre lo desconocido. Y el siguiente versículo nos dice algo claro, que para mí es el versículo clave para saber lo que es verdad y lo que es error. Isaías 8:20. «A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido». La muerte, como el frío de una noche en el Ártico, es un hecho de la vida. Es deprimente e inoportuno. Apenas nacemos y ya comenzamos a morir. Nos guste o no, tarde o temprano, la muerte es un huésped que nadie invita y que nadie quiere, pero que inevitablemente llama a la puerta de todos. Pero la pregunta es, ¿a dónde va el hombre cuando muere? Te va a asombrar la respuesta. A ninguna parte. ¿No es un tanto atemorizador emprender un viaje sin saber cuál será el destino o si regresaremos alguna vez? Cuando Henry Ward Beecher estaba muriendo, dijo, «Ahora viene el misterio». Cuando Sócrates se preparó para beber una copa de cicuta, exclamó, «Adiós, me voy a hacer el viaje de toda carne, pero si voy a la vida o al olvido, no lo sé». Qué manera tan triste e incierta de terminar la vida. Es posible que lo más atemorizador de la muerte sea el desconocimiento, la incertidumbre acerca de lo que hay más allá.
En un epitafio de una tumba de Richmond, Virginia, en los Estados Unidos, se lee lo siguiente, que en inglés rima perfectamente y que al traducir al español pierde un poquito la fuerza. Dice así el epitafio en la tumba. Detente, amigo, que pasando vas. Lo que tú eres ahora, yo lo fui una vez, y donde ahora estoy ahora, tú pronto estarás. Así que prepárate para seguirme, porque conmigo irás. Después de leer esta inscripción, un niño de edad escolar tomó un crayón, un marcador, un lápiz y añadió estas líneas. De seguirte a ti no estaré convencido hasta saber a dónde tú te has ido. Es una buena manera de pensar, ¿no lo crees? ¿A dónde van los seres humanos cuando mueren? ¿Al cielo? ¿Al infierno? ¿Al purgatorio? ¿Al olvido? ¿La muerte es una nueva y grandiosa aventura o no es más que un silencio interminable? ¿Son los adioses el acto final o se trata de una pausa entre dos eternidades? ¿Dónde están nuestros amados que murieron? Hace unos cuantos siglos, Job se preguntó lo mismo que se preguntan todas las personas que en algún momento de sus vidas tienen la desaparición de un ser querido o despiden a un ser querido. Job 14:14 dice, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? ¿No es esa la pregunta más importante acerca de la muerte? ¿Dónde recurrir por respuesta? Tenemos que ir a la única fuente confiable de información, la palabra de Dios, el libro de las grandes respuestas. Y Dios nos brinda respuestas claras, ineludibles. Más claras imposible, más de 1600 versículos en la Biblia nos hablan de este tema y todos coinciden. La enseñanza de la Biblia sobre la muerte no es para nada misteriosa, confusa o contradictoria. Tiene respuestas razonables y satisfactorias. Y lo mejor de todo, está llena de promesas reconfortantes. El profeta Isaías escribió en Isaías 26:19, él dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Sí, hay vida más allá de la muerte. Nuestros seres amados volverán a vivir. ¿Pero cuándo? ¿En el momento de la muerte o algún tiempo después? ¿Qué sucede cuando un hombre muere? Cuando una mujer muere, cuando un niño muere. Uno de los pasajes más citados de las Escrituras con respecto de la muerte se encuentra en Eclesiastés capítulo 12 y describe lo que le sucede al hombre cuando muere. Eclesiastés 12:7. Y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. En otras palabras, cuando un hombre muere, su cuerpo, hecho de los elementos de la tierra, regresa al polvo y su espíritu regresa a Dios. Por supuesto que para entender plenamente qué es el espíritu, necesitamos mirar en la creación y descubrir cómo Dios hizo al hombre en el principio. Y vamos al libro de los comienzos, Génesis capítulo 2, versículo 7, y nos dice así. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. O sea que Dios tomó los elementos de la tierra, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, calcio, hierro, fósforo, sodio y demás, y formó un cuerpo. Y aquí una idea popular a corregir. Dios no creó un muñeco de barro o arcilla, sino un cuerpo perfecto de carne y hueso, creado a su imagen, tomando los elementos del polvo, por supuesto. Ahora Adán tenía un cerebro, pero no pensaba. Tenía un corazón en su pecho, pero no estaba latiendo. Tenía sangre en sus arterias y venas, pero no estaba circulando. Estaba listo para vivir, pero no tenía vida. Entonces el autor de la vida, el único que puede dar vida, Dios, sopló en sus fosas nasales el aliento de vida o la chispa de la vida, y el hombre se convirtió en un alma viviente o persona viviente o ser viviente. O como dice otra versión bíblica, el hombre se convirtió en un ser viviente. Y podríamos ilustrarlos de esta manera. Por ejemplo, el polvo más el espíritu es igual un alma viviente. O hecho más simple, los elementos de la tierra
Mas el aliento de vida o el soplo de vida da un ser viviente, un alma viviente o una persona viviente. Entonces, ¿qué sucede en la muerte? Justo a la inversa. El polvo de la tierra, nuestro cuerpo, menos el aliento de vida, ¿da qué cosa? Un cuerpo muerto como era al comienzo, antes que Dios sople y dé vida. O dicho de otra manera, elementos de la tierra, menos el aliento, da un cuerpo muerto. Y esto es lo que dice la Biblia de tapa a tapa. Podemos entender mejor esta verdad con la siguiente ilustración. Conecta, por ejemplo, una lamparita a la electricidad. ¿Qué sucede? La lámpara fue hecha para alumbrar, pero le falta la corriente eléctrica. Y cuando la conectas, ¿qué sucede? Tenemos luz. Nadie pone la luz en la lámpara. La luz se genera por la unión de dos componentes, la lámpara más la electricidad. Y cuando desconectas de la electricidad, la luz se va. ¿Hacia dónde se va? A ninguna parte, deja de ser. Así es la muerte, amigos. Cuando el aliento o chispa de vida regresa al Creador, y no regresa en forma pensante, porque el cerebro y todo lo demás queda allí como era antes de que Dios no puede pensar, no puede razonar, no puede hablar. O sea, pero esa chispa de vida, esa energía regresa a Dios, no pensando, no hablando, pero el hombre muere, deja de ser. Todo lo que queda es el cuerpo, compuesto por los elementos de la tierra, que regresa al polvo. El alma viviente, o ser viviente, o persona viviente, deja de existir. El problema es que a veces pensamos que almas son cosas que están flotando por alguna parte. Cuando alma en la palabra de Dios, quiere decir persona, eres tú, soy yo. Cuando decimos, hay 50.000 almas en el estadio, ¿qué estamos diciendo? 50.000 personas. Ser viviente. El alma o el ser viviente deja simplemente de existir. Y al morir, abandona su conciencia. La Biblia declara en Salmo 146:4, dice, no confiéis en los príncipes ni en el Hijo de Hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Qué claro es la palabra de Dios en cuanto a esto. Pero ¿dónde pasan el tiempo entre la muerte y su resurrección? Bueno, Job nos dice, si yo espero, el Seol es mi casa. O sea que de acuerdo a la Biblia, cuando un hombre muere, no va al cielo, no va al infierno, no va al purgatorio, o sea, no vive en ninguna parte. La muerte es la cesación de la vida hasta la mañana de la resurrección, cuando el cuerpo y el aliento se vuelvan a unir, y eso puede hacerlo solamente Dios, y sabemos que lo hará cuando Jesús regrese. Uno de los más de 1.600 versículos, Eclesiastés capítulo 9, versículo 5, nos dice lo siguiente. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. No importa cuán reconfortante haya sido para el obispo Pike pensar que estaba hablando con su hijo, o cuán convincente sea la información de que se da en las sesiones, Dios dice, los muertos nada saben. Nada. Amigo, ¿cuánto es nada? Es totalmente nada. Evidentemente los muertos ni siquiera saben lo que están haciendo los vivos. Pues la Biblia dice que el hombre que ha muerto, de lo que ha muerto, registra en Job capítulo 14, 21, dice lo siguiente. Sus hijos tendrán honores, pero él no los sabrá. O serán humillados y no entenderá de ello. ¿No es esa la mejor forma después de todo? Piénsalo por un momento. Supongamos que una joven madre muere y va al cielo, dejando a su esposo con varios niños pequeños, y que ella puede ver lo que le está sucediendo a él aquí en la tierra. ¿Cómo se sentirá cuando su esposo vuelva a casarse y una madrastra entra a su hogar y maltrata a sus hijos? Imagínate, viendo día tras día lo que le sucede y sin la posibilidad de hacer algo. Para esa joven madre, ¿eso sería cielo o sería infierno? Como ves, una de las verdades más reconfortantes de la palabra de Dios es que cuando un hombre o una persona muere, descansa tranquilamente, ajeno a los problemas de la vida, a las preocupaciones por sus amados, hasta que sea llamado por el dador de la vida. ¿Te sorprende que la Biblia compare la muerte con un sueño?
El profeta Natán le dijo al rey David: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres. Y de hecho, Jesús mismo llamó a la muerte un sueño. Le dijo a sus discípulos: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Y Jesús también describió a la muerte como un sueño. Nuestro amigo Lázaro duerme. ¿Sabes? Esta afirmación confundió a los discípulos. Sabían que Lázaro había estado enfermo durante un tiempo. Por eso respondieron: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía de esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces dice la Escritura que Jesús les dijo claramente: Lázaro, nuestro amigo, ha muerto. Cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Betania, Marta, la hermana de Lázaro, corrió al encuentro de Jesús y se lamentó: Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Sin duda tenía razón. Jesús le respondió a Marta con absoluta seguridad: tu hermano resucitará. Ahora nota la respuesta de Marta. Juan 11:24. Dice: yo sé que resucitará en el día postrero, en la resurrección, en el día postrero. Marta tenía la teología correcta. Marta era una amiga de cercana y seguidora de Jesús. Y su respuesta se refería a la resurrección en el fin del mundo. Había escuchado a Jesús cuando enseñaba. Y de hecho puede haber estado entre la multitud cuando Jesús dijo lo que dice San Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida. Jesús había hablado acerca de su segunda venida, y Marta le aseguró a Jesús de que esperaba ver a Lázaro en la resurrección final, en el fin del mundo. Sin embargo, Jesús estaba por darles un dramático adelanto de ese acontecimiento. Y acercándose a la cueva donde se encontraba la tumba de Lázaro, Jesús pidió que quitaran la piedra que sellaba la entrada. Y preocupada por ese pedido, Marta objetó: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Pero la piedra fue quitada y Jesús llamó en alta voz: Lázaro, sal fuera. No le dijo: baja o desciende o sube, sal fuera. Y Lázaro salió. Alguien ha dicho que Jesús estuvo bien en especificar que solo le estaba hablando a Lázaro. De lo contrario, todas las tumbas de Betania se hubiesen abierto. Y Lázaro volvió a la vida. Pero aún estaba atado con los lienzos mortuorios, tal como lo habían dejado en la tumba. Y aunque hacía 4 días que había muerto, no hay registro de que Lázaro haya contado experiencias del tiempo que estuvo muerto, lo que está en concordancia con la enseñanza bíblica de que los muertos nada saben. Jesús lo había llamado simplemente a salir del sueño de la muerte, un sueño que solo pudo ser interrumpido por el dador de la vida mismo. Ese es el llamado que anticipó Job. Él anticipó: entonces llamarás y yo responderé. Martín Lutero dijo lo mismo en el siglo XVI. Dormiremos hasta que Él venga y golpee sobre la pequeña tumba y diga: Doctor Martín, levántate. Entonces me levantaré en un instante y seré feliz con Él para siempre. Esto está en lo que dice el libro de Christian Hope, La esperanza del cristiano, página 37. Qué maravillosa esperanza tienen los cristianos de una vida más allá de la tumba. En las catacumbas de Roma, tal vez has visitado, hay inscripciones en las tumbas de los que murieron con la desesperanza de los paganos. Y esas palabras están escritas una y otra vez, palabras de tristeza e irreversibles. Adiós por toda la eternidad, adiós para siempre. Sin embargo, en las tumbas de los cristianos se encuentran estas palabras de esperanza y ánimo: adiós hasta que nos volvamos a ver. Buenas noches, hasta la mañana. ¿Te gustan esas inscripciones? ¿No es reconfortarte tener la esperanza cristiana de saber que nuestros adioses no son finales? Saber que se acerca un gran mañana, el gran mañana de la resurrección, después de la oscura noche de la muerte. Saber que Cristo llamará y nuestros amados que murieron le responderán. Porque el cristiano no tiene por qué estar triste, ni tiene que lamentar con desesperación como los que no tienen la esperanza de reunirse con sus seres amados.
porque los hijos de Dios nunca se ven por última vez. Habrá un reencuentro. Y este es el mensaje de consuelo que el apóstol Pablo le dio a los creyentes y compartió con ellos, con los primeros cristianos, y está en 1 de Tesalonicenses, primera carta, capítulo 4, versículo 13. Y él dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Mira, llama a la muerte un sueño aquí. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. La real esperanza, el real consuelo para los corazones tristes y afligidos no está en la sesión espiritista, ni en los mensajes confusos del mundo de los espíritus, sino en el Señor Jesucristo. El mensaje del cristianismo puro y auténtico que impactó el imperio romano pagano fueron las buenas nuevas de la resurrección. Los paganos habían perdido la confianza en su religión y la muerte les parecía un abismo oscuro del que no hay escape posible. Pero Pablo y los primeros cristianos señalaron a la resurrección como la respuesta divina al problema de la muerte. El nefasto enemigo de toda la humanidad es la muerte. Pero la muerte de Cristo en la cruz, y a través de su muerte y su sepultura en la tumba y su gloriosa resurrección, Él obtuvo la victoria no solo sobre el pecado, sino también sobre la muerte. Jesús proclamó triunfante lo que dice San Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No dice vive, sino que vivirá. Se acerca el día glorioso. La resurrección de los seguidores de Jesús es tan cierta como la resurrección de Cristo, porque Él dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y si Él resucitó, sus hijos resucitarán. Ahora la pregunta es, ¿cuándo llegará esa feliz ocasión? ¿Cuándo volverán a vivir los hijos de Dios que duermen? El apóstol Pablo también lo presenta claro. Da la respuesta en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 20, 22 y 23. Dice más, ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo, en su venida. Y más adelante, en el mismo pasaje, declara en 1 Corintios 15, 51 y 52, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces Pablo dice cómo serán transformados. Dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. O sea que nuestros cuerpos serán cambiados cuando Cristo regrese. Dijo el apóstol, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. David dijo que estaría satisfecho cuando se despertara del sueño de la muerte. Salmo 17:15. En cuanto a mí, veré tu rostro, en justicia estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Puede que no sepamos exactamente cómo serán transformados nuestros cuerpos, pero cualquiera sea el cambio, estaremos satisfechos. Amigo y amiga, a manera de conclusión quiero hacerte esta pregunta. ¿Qué decir de la reunión de nuestros amados, con nuestros amados que murieron? El apóstol Pablo es claro en cuanto a esto. Él lo describe de manera hermosa. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 15 al 17. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Podría haber palabras más alentadoras?
¡Qué esperanza gloriosa! Cuando Jesús emerja entre los cielos y contemple las tumbas polvorientas de sus amados que duermen, su poderosa voz los llamará de la misma manera que llamó a Lázaro: ¡sal fuera! Y las tumbas de miles de colinas alrededor de la tierra se abrirán de par en par. Los muertos escucharán su voz y saldrán fuera. Familias y amigos se reunirán para no apartarse nunca más. ¿Qué día será? Ninguna pluma puede escribirlo. Ese es el futuro que el Calvario ha hecho posible. Ver a nuestro Señor cara a cara, unirnos con los amados que han dormido en Jesús. Cuánta esperanza le brinda este pasaje al corazón humano. Pero la pregunta más importante de todas que debe ser respondida es: ¿cómo puedo tener la seguridad ahora mismo de que obtendré la victoria sobre la tumba y la muerte? La promesa divina de vida eterna es clara. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Pregunto, amigo y amiga, ¿deseas aceptar a Jesús como tu Salvador? Si es así, acompáñame en oración. Y luego, dile unas palabras, porque a veces estamos tan confundidos con lo que nos enseña la tradición, que la palabra de Dios es lo único que nos saca a la luz y hacia la verdad. Oremos. Gracias, Dios, por decirnos la pura verdad en cuanto a nuestros seres amados que han muerto. Gracias por revelarnos claramente qué ocurre. Tenemos una esperanza segura. Queremos confiar en tu palabra. Y un día muy pronto, cuando tu Hijo venga, podremos estar unidos para siempre. En esta esperanza descansamos. Ayúdanos a creer tu palabra, porque es la pura verdad, en el nombre de Jesús. Amén. Yo agradezco a Dios, amados, por decirnos la pura verdad acerca de nuestros amados muertos, porque anhelamos el día glorioso del reencuentro, cuando Jesús vuelva, se acabe la separación para siempre. Hoy creemos y aceptamos lo que Dios dice. Dios nos ayude a confiar en su palabra. Llegó el momento de despedirnos. Te invito a continuar estudiando los mensajes de esperanza de la Biblia y a sintonizar otro programa más de la serie Semillas de Esperanza. Dios te bendiga y te guarde, y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Dios desea que seas feliz, y felicidad comienza con fe, y la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dios te bendiga.